Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad quería traerles un poco, nuevamente, los contratos asociativos, pero esta vez la parte especial. En realidad les había empezado a hacer unos videos, dos videos puntualmente, pero bueno, me dijeron que se escuchaba mal, por lo tanto voy a aprovechar y de paso ampliamos un poco los conceptos dados en aquellos videos y bueno, este, uso esta presentación para hacer los contratos asociativos en particular, cada uno de los contratos asociativos. Bueno, como siempre les propongo el material de lectura, el código, siempre con el código civil y comercial en la mano, lo vamos analizando, lo vamos viendo, y algún libro en particular. Yo les propongo utilizar un libro que es económico, que creo que su valor es menor a los 500 pesos, por lo tanto es uno de los libros más económicos del mercado y es un muy buen libro como la colección de Pensamiento Jurídico de la Empresa, que es el volumen 2, que es de EDICOM, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Tiene un muy buen nivel y creo que va a ser muy útil. Esto con siempre el Código Civil y Comercial. Lo primero que vamos a analizar, el primer contrato que vamos a analizar, yo siempre acá tengo mis anotaciones, es para no olvidarme ninguno de los puntos, es el negocio en participación. Yo les propongo utilizar el mismo orden que utiliza el Código Civil y Comercial para analizar cada uno de estos contratos, ¿no? Entonces, bueno, vamos al 1448, que es el artículo en que empieza a analizar el negocio en participación. No se olviden, siempre estamos, como siempre, como siempre tenemos que refrescar las nociones del contrato. No lo hago en este video porque si no se extiende demasiado, pero no se olviden que estamos en un contrato. Quizás en algún punto puede traer cierta confusión esto de este tipo de contrato, que es un contrato asociativo, una forma asociativa. En muchos de los casos se coloca un patrimonio, en todos los casos un patrimonio de afectación para el cumplimiento del objeto, y esto nos puede entrar en confusiones. Pero recuerden que, como les dije en el anterior video, la ley expresamente lo excluye incluso en la interpretación, la aplicación supletoria de las normas del derecho societario para no generar confusiones. Entonces, por eso es que los contratos asociativos en términos generales se encuentran en el 1442, cuando el código empieza a hablar de los contratos en específico, ¿no? En especial. Y el contrato, el contrato de negocio en participación, lo encontramos en el 1448. ¿Qué les parece si tomamos el código y empezamos a leerlo puntualmente? El negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes, ¿no? Siempre estos contratos son para negocios u operaciones determinadas. Esto quizás es un denominador común entre estos contratos, por eso es un contrato, ¿no? Y como tal, como contrato, tiene una vida limitada, ¿no? Eso siempre, vida limitada en los contratos. Mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. Esta tiene ciertas particularidades. No tiene denominación, no está sometido a requisitos de forma, ni se inscribe en el registro público de comercio. En este particularmente encontramos la figura del gestor y del partícipe, ¿no? E incluso hacia el exterior
tiene esta forma, ¿no? Es el gestor el que va a mostrarse frente al negocio y va a adquirir las responsabilidades frente al negocio. Acá hay quizás varias cosas que podríamos puntualizar. Primero, recuerden, no tiene denominación. Por ejemplo, esto es lo contrario a la Unión Transitoria de Empresas. No está sometida a requisitos de forma, que si bien como todo contrato hay libertad de forma, todos los contratos asociativos, excepto puntualmente, va a ver que tienen algunos requisitos, tienen requisitos de forma. Obviamente, en tanto y en cuanto no esté regulado, bueno, hay siempre libertad de forma, pero hay en algunos ciertos requisitos, como todo contrato, el principio general siempre es la libertad, ¿no? Y bueno, por último, no se inscribe, que obviamente las inscripciones, como ya lo sabemos, en realidad son para su oponibilidad erga omnes. Pero en este caso no tiene sentido. Aquí cobra, en este contrato, cobra relevancia la figura del gestor. La figura del gestor como una figura relevante. ¿Dónde lo encontramos? 1449. ¿Por qué no vemos qué dice? Primero veamos qué dice el código respecto de esta figura, la figura del gestor, en este contrato, ¿no? Porque obviamente el Código Civil y Comercial habla de la gestión de negocios, pero no es esta justamente una gestión de negocios. Si bien, bueno, podría de alguna manera algunas normas de manera supletoria aplicarse, no es una gestión de negocios, no es de ninguna manera una gestión de negocios. Yo creo que es más acertada la aplicación de las normas del mandato y la representación, ¿no? De forma supletoria. Pero ¿qué dice el código 1449 acá? Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solo respecto del gestor, ¿no? O sea que la figura relevante acá es la del gestor. La responsabilidad de es ilimitada. Si actúa más de un gestor, son solidariamente responsables. 1450. Sigamos, ya que estamos en los sujetos de este contrato, vayamos al partícipe. Partícipe es la parte del negocio que no actúa frente a los terceros. No tiene acción contra estos ni estos contra aquel, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actuación común. Bueno, esto es fundamental, que no se exteriorice la apariencia de una actuación, de una gestión común, si queremos limitar la responsabilidad del partícipe, ¿no? Si no, si se exterioriza, bueno, está exteriorizando una autorización para en definitiva hacerse responsable de la operación. Ahora lo vamos a ir viendo. Lo primero que se nos puede ir planteando es primero el gestor, que esta figura, qué norma se le aplica, porque en realidad acá hay muy poco establecido sobre este sujeto. Bueno, hay distintas corrientes. Yo, por un lado, pienso que determinadas normas de la gestión de negocios se pueden aplicar, aunque no es, por supuesto, una gestión de negocio en los términos del 1781, creo que estaba la gestión de negocios. No es una gestión de negocios, ¿no? Porque acá sí hay un vínculo contractual, por lo tanto no hay gestión de negocios en los términos del artículo 1781. Veamos la gestión de negocios en los términos del 1781. Hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad
y sin estar autorizada o obligada convencional o legalmente. Obviamente acá está obligado convencionalmente, o sea, no es una gestión de negocio en los términos del 1781, pero en realidad entre las partes podría aplicarse supletoriamente determinadas normas, ¿no? En realidad yo creo que estoy mucho más cerca de aplicar las normas de la representación y el mandato 358, 372 del Código Civil y Comercial respecto de la rendición de cuentas, respecto de la relación, de los límites, respecto de la administración del patrimonio, de administración del patrimonio y rendición de cuentas, especialmente entre gestor y partícipe, ¿no? Por eso hablaba de la supletoriedad en la aplicación de las normas de la gestión, porque creo que entre el mandante, digamos, el partícipe y el gestor, sí tiene que haber rendición de cuentas, y la rendición de cuentas debe ser en los términos que establece el Código Civil y Comercial, ¿no? Pero a ver, sigamos un poco con esto. Miren, después respecto del partícipe, el partícipe es quien obviamente aporta el capital. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad del partícipe? ¿Qué pasa con la exteriorización? ¿Qué pasa en realidad con los requerimientos, en definitiva, de rendición de cuentas? Y si en esos requerimientos de rendición de cuentas al gestor se exterioriza este negocio en participación, o esta relación partícipe-gestor. En definitiva, ahí se les va a aplicar la norma del 138 de la Ley de Sociedades Comerciales, aunque en definitiva, en realidad creo que más que se aplica esta norma, yo creo que se aplica la solución de esta norma. La solución de esta norma que dice si en definitiva en definitiva los comanditarios violan el régimen de la ley, en este caso, si el partícipe viola este régimen de la ley, se exterioriza su actuación, se hace responsable también de las obligaciones, ¿no? Esto hay que tenerlo también en consideración. La rendición de cuentas, sí, obviamente tenemos rendición de cuentas, está en el 1451 del Código Civil y Comercial. El partícipe tiene derecho al gestor brinde información y acceso a la documentación relativa al negocio. También tiene derecho a la rendición de cuentas de la gestión en la forma y el tiempo pactado, y en su defecto de pacto anualmente y al concluir la negociación. Esto es muy similar a la gestión de negocios ajenos. No es una gestión de negocios ajenos. Ustedes después lean de manera calmada gestión de negocios ajenos y van a darse cuenta que no es una gestión de negocios ajenos. Sin embargo, creo que es válido aplicar a ciertas relaciones algunas de las normas supletorias del negocio ajeno, de la gestión de negocios ajenos. Por supuesto, hay que rendir cuentas. ¿Cómo hay que rendir cuentas? También es un factor importante. ¿Y cómo se lleva la contabilidad también? El gestor necesariamente debe llevar cuentas. Si bien este negocio no tiene una contabilidad específica, tanto el gestor como el partícipe obviamente llevan contabilidad porque son empresarios en definitiva y tienen que llevar contabilidad, y este negocio tiene que estar asentado en la contabilidad y por ende rendir cuentas a través de la contabilidad. Yo mientras seguimos hablando voy a buscar rendición de cuentas. Por supuesto que ¿por qué yo creo que no tienen el negocio, no tiene no tiene técnicamente una contabilidad? Podría sí desarrollar, la ley no lo dice, pero podría sí desarrollar un estado de situación.
un estado de situación patrimonial, o sea, ciertos elementos de contabilidad, porque en definitiva va a haber, eh, un patrimonio afectado a este negocio y en definitiva este patrimonio afectado al negocio, bueno, va a ser utilizado o va a ser administrado por el gestor para concluir el negocio. Y al finalizar este negocio, bueno, va a tener que rendirse cuentas. ¿Cómo rinde cuentas? ¿Cómo se rinde cuentas? Se rinde cuentas de la manera como lo establece el 858 del Código Civil y Comercial. Igual, de todas maneras, esto de que se lleva una contabilidad diferenciada, 858, se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Hay rendición de cuentas cuando se pone en conocimiento de la persona interesada conforme lo dispuesto en los artículos siguientes, ¿no? Este es el artículo 858 en la definición de la rendición de cuentas. Y hay una forma de rendir, obviamente, cuentas. La rendición de cuentas debe, fíjense, ser hecha de modo descriptivo y documentado, incluir referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión. C. Acompañar los comprobantes de ingreso y los de egreso, excepto los que sea de uso no extenderlo. Y D. Acordar con los libros que lleve quien las rinda. Obviamente, bueno, en este caso, por eso el gestor sí o sí tiene que llevar contabilidad. Bueno, el negocio no necesariamente va a depender del negocio si lleva o no una contabilidad en los términos del artículo 320 y subsiguientes del Código Civil y Comercial. Dependerá el negocio de qué se trate. Oportunidad también está regulado, hay que ver de manera supletoria, obviamente, que se va a aplicar el 858 del Código Civil y Comercial, ¿no? Yo acá me anoté la contabilidad separada. Por supuesto, vuelvo a nuestro artículo. Por supuesto que el principio general es la contabilidad, tiene que haber una contabilidad separada. El gestor tiene que tener una contabilidad separada y el partícipe tiene que, pero especialmente el gestor, porque el gestor es el que le tiene que rendir cuenta al partícipe. ¿Cuál es la responsabilidad del gestor? El 1449 le habla de una responsabilidad ilimitada y en 1450 es la responsabilidad del partícipe. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del gestor? La del 1449. ¿Cuál es la del partícipe? La del 1450. ¿Qué pasa con el partícipe? Fíjense lo que dice la ley. El partícipe no es parte del negocio que no actúa frente a los terceros. Es la parte del negocio que no actúa frente a los terceros. No tiene acción contra estos ni estos contra aquel. O sea, no debe mostrarse frente a terceros, pero tampoco tiene acción frente a los terceros, ni los terceros frente a él. Ahora, si viola esta regla, sí puede haber, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actuación común. Es decir, se mantiene detrás del gestor, no hay acción ni de los terceros contra él, ni de él contra los terceros. ¿Cómo se prueba el contrato? Bueno, no nos olvidemos que es un acto jurídico. Se prueba de la manera establecida en el 361 en los actos jurídicos, instrumentos públicos privados, y de
la forma del 1019 del Código Civil y Comercial. Bueno, después el segundo contrato que establece, que aparece dentro del Código Civil y Comercial, es la agrupación de colaboración, en 1453 y subsiguiente. Agrupaciones de colaboración. Fíjense que acá la agrupación de colaboración ya vamos pasando a otro estadio de los contratos, ¿no? Otro tipo de organización. Leámoslo en 1453, si tienen el código, tómenlo, que es importante. Hay contrato de agrupación, de colaboración, cuando las partes establecen una organización común. Acá el núcleo es la organización común, con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros, o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Fíjense que es un contrato que organiza internamente a la sociedad. Fíjense que esto, en esta organización común, los sujetos intervinientes mantienen sus individualidades. Y esto es muy importante para no confundir las agrupaciones de colaboración con los grupos societarios, donde existe otro tipo de vínculos. Fíjese otra vez, por eso es de colaboración este contrato. Cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar, desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros. En realidad es para desarrollar, facilitar esta actividad de los miembros, o incrementar el resultado de las actividades, o sea, para mejorar su eficiencia. Y esto es muy importante. Podríamos hablar de una finalidad de cooperación entre las empresas para mejorar su posicionamiento. Acá sí se incorpora la idea del vínculo, pero ojo con los vínculos de tipo societario, con mezclar esta idea contractual con la idea del agrupamiento societario, con la idea del grupo societario, donde ahí sí existen en general vínculos de dominio entre una sociedad y otra. Otra cosa, no se olviden que esta es una herramienta interna y excluye los vínculos de exteriorización, ¿no? Excluye los vínculos de exteriorización. Tiene por objeto facilitar o desarrollar, como lo dice la norma, determinadas fases empresarias. Y esto lo encontramos en el 1455. Pero este contrato, sí, en este caso, fíjense, como tiene formas establecidas, determinadas formas, va a tener no solo una forma, sino también va a hablar de cómo se toman las resoluciones, va a haber un sistema de impugnación, de dirección, de administración y un fondo operativo. Pero vuelvo a insistir, no nos confundamos estos contratos de colaboración, que son precisamente eso, contratos de colaboración con los grupos societarios. No tienen nada que ver. Aquí los sujetos intervinientes mantienen su individualidad. 1454 habla de una ausencia de lucro común, o sea, que la organización esta tenga un lucro. Fíjese, la agrupación en cuanto a tal no puede perseguir fines de lucro. Por lo tanto, tampoco la organización puede tener
una contabilidad, porque si no tiene fines de lucro, no tiene una contabilidad. Las ventajas económicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las partes agrupadas o consorciadas. La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros, ¿no? Fíjense, ¿no? Estas cosas son importantes, porque acá deja bien en claro, marca la cancha respecto, no tiene nada que ver con los grupos societarios. Contrato, forma y contenido. Bueno, esto es bastante simple. Pueden hacerse por instrumento público, por instrumento o por instrumento privado, y siempre con firmas certificadas, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de instrumentos, si quieren repasar qué es un instrumento público, qué es un instrumento privado, tenemos que ir a los actos jurídicos, y en definitiva a la forma de los actos jurídicos, que son instrumentos públicos, instrumentos privados. En uno interviene el oficial público y en otros no. En este caso, la intervención pide firma certificada, no sé que hay una intervención del oficial público, pero no como tal, no lo convierte en instrumentos públicos. Si es un instrumento público, puede ser instrumento privado con firma certificada. La certificación de firma solo da fe de esta, que la firma que se coloca es de quien la estampa. ¿Cuáles son los requisitos que tienen? Bueno, no los voy a enumerar y analizar uno por uno minuciosamente, eso lo pueden ver ustedes, pero vamos a ver algunos que son importantes. Bueno, el objeto de la agrupación, obviamente, la duración, que no puede exceder los 10 años, la denominación, en este caso, a otra diferencia, hay denominación, en forma de fantasía, integrado con la palabra agrupación, nombre, razón social, o sea, la identificación de los sujetos, la constitución de un domicilio especial, muy importante esto también, para todos los efectos que deriven de este contrato, las obligaciones asumidas por los participantes, las contribuciones debidas al fondo operativo. Esto es muy importante para la formación de un fondo. Si ustedes lo analizan, van a ver que hay similitudes con la sociedad, pero no son sociedades. Y después me gustaría, cuando entremos en sociedades, hacer paralelos con esto, muy interesante, para dejar bien en claro que no son sociedades. La participación de cada contratante ha de tener las actividades comunes y sus resultados, o sea, la distribución, cómo se le imputa la ganancia a cada uno de ellos, medios de atribuciones, poderes que establecen para dirigir la organización, los poderes, ¿no?, para administrar el fondo operativo, representar individual o colectivamente a los participantes y controlar su actividad, solo efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, ¿no? Claro, los poderes, en definitiva, los poderes para la representación y la forma de manejo del fondo. Casos de separación y exclusión, bueno, requisitos de admisión de nuevos participantes, sanciones por incumplimiento de las obligaciones. Y ahora sí, acá ven, ya hay una diferencia con la anterior sociedad, las normas para la confección de estados de situación. Fíjense que como no tiene un patrimonio propio, sino un patrimonio de afectación, no habla de balance, porque no hay activos y pasivos, porque la organización no tiene activos y pasivos, pero sí un estado de situación, un estado detallado de ganancias y pérdidas, ¿no?, de alguna manera. Y esto sí es muy, muy importante. Como hay, en definitiva, ¿cómo le podemos decir? Una actividad, como hay un fondo aplicado a esta actividad, va a haber un estado de situación, pero no una contabilidad. ¿Y qué dice acá? La confección de estado de situación, a cuyo efecto los administradores deben llevar
con las formalidades establecidas en este código, los libros habilitados a nombre de la agrupación que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común. Bueno, acá lo que está diciendo es que esta organización tiene que llevar una contabilidad, de acuerdo a la actividad desarrollada. Bueno, ya al hablar de estado de situación, estoy buscando la ley de sociedades, yo me planteo, bueno, 60 y, permítanme que no recuerdo exactamente el artículo, pero después de balance podría ser similar al estado de resultados del artículo 64, ¿no? El estado de situación. Yo voy a ponerme acá 64 podría ser similar al estado de resultados, ¿no? Un estado de ganancias y pérdidas, obviamente. De alguna manera, y la organización lleva así, entonces, una contabilidad. El estado de situación, el estado de contabilidad. Después acá habla la ley de las resoluciones. 1450. Las resoluciones relativas a la realización del objeto de la agrupación se adoptan por el voto de la mayoría absoluta de los participantes, excepto disposición contraria del contrato. O sea, ya acá establece ya una organización con resoluciones y establece una mayoría si no la establece el propio contrato. Se pueden impugnar estas resoluciones, solo puede fundarse en la violación de las disposiciones legales o contractuales. La acción debe ser dirigida contra cada uno de los integrantes de la agrupación y plantearse ante el tribunal de domicilio fijado en el contrato. Las reuniones o consultas de los participantes deben efectuarse cada vez que lo requiere el administrador o cualquiera de los participantes. No puede modificarse el contrato sin el consentimiento unánime de los participantes, ¿no? La dirección y administración debe estar a cargo de una o más personas humanas, no se sabe por qué tienen que ser humanas, y son aplicables las reglas del mandato, artículo 358. Yo creo que en todas estas organizaciones son aplicables las reglas del mandato. Acá lo aclara, también aclara, no entiendo muy bien por qué, que tienen que ser personas humanas las que administran, pero bueno, lo exige la ley. Habla en 1458 del fondo operativo. Bueno, obviamente esas contribuciones que hacen cada uno de los sujetos forman ese fondo operativo, y la existencia de ese fondo operativo impone la necesidad de un estado de situación, o sea, de una suerte de contabilidad donde se exige un estado de situación. Fondo común operativo de la agrupación durante el plazo establecido para la declaración de bienes debe mantener indiviso, y los acreedores particulares de los participantes no pueden hacer valer su derecho sobre ello. Esto tiene un parecido colindante con el contrato de fideicomiso, ¿no? Crea una suerte de patrimonio de afectación donde los acreedores de los participantes, de los sujetos intervinientes, los acreedores particulares, no pueden atacar ese fondo, pero sí los acreedores del fondo, ¿no? Esta es una excepción al patrimonio como garantía común de los acreedores, ¿no? Crea un patrimonio sin crear un sujeto de derecho, ¿no? Crea un patrimonio de afectación. No es nuevo tampoco en nuestro derecho, porque esto también existe en el contrato de fideicomiso. Tenemos un video sobre el contrato de fideicomiso que los invito a verlo, que los puede ayudar también. Obligaciones solidaridad. Esto también es muy importante, porque qué pasa con las obligaciones de los sujetos y la solidaridad. Él lo dice muy claramente el 1459. Los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de los terceros por las obligaciones de sus representantes, ¿no?
bueno, o sea, los representantes, los que asuman obligaciones en este contrato, responden cada uno de los participantes del contrato en forma solidaria e ilimitada. La acción que queda expedita después de haberse interpelado infructuosamente al administrador de la agrupación. Acá lo que exige, sí, para ir contra, obviamente, contra el patrimonio de los participantes, es que primero se interpele al administrador. ¿Para qué? Para la utilización justamente y el pago con el fondo común. Pero si el administrador no paga con el fondo común, o sea, previa interpelación, ahí sí puedo traspasar, puedo ir contra en forma solidaria. Bueno, porque acá no hay una personalidad, ¿no? Entonces no hay no tiene como límite la personalidad, porque no hay personalidad, es un contrato. Por lo tanto, tiene un fondo, ¿sí?, de afectación. Pero si ese fondo no alcanza, si el administrador no lo paga, lo único que requiere la ley en el 1459 es una interpelación previa. Si esa interpelación es infructuosa, puedo ir directamente contra los miembros de la colaboración, de este agrupamiento por colaboración. El 1460 establece los estados de situación. Los estados de situación de la agrupación deben ser sometidos a la decisión de los participantes. Como ven, es muy similar a el balance, ¿no?, que debe hacer los estados contables, que deben ser colocados a disposición de la asamblea o del órgano de gobierno, ¿no? Acá dice el estado de situación a la decisión de los participantes dentro de los 90 días del cierre de cada ejercicio anual, muy similar a los balances. Los beneficios de pérdida o en su caso los ingresos y gastos de los participantes derivados de su actividad pueden ser imputados al ejercicio que produce o aquel que se aprueban las cuentas de la agrupación, ¿no? Bueno, fíjense que esto es igual que o muy parecido a la contabilidad y a los estados contables y a la consideración de los estados contables por parte de la asamblea y su aprobación. Hay también dos maneras, hay extinción, obviamente, de este contrato y una resolución no voluntaria. La extinción del contrato por agrupación es en los casos del 1461, o sea, por decisión de los participantes, obviamente, por expiación del plazo, se termina el plazo y se extingue, por reducción a 1 del número de los participantes, ya es imposible, no tiene ningún sentido, no hay más colaboración, por incapacidad o muerte o disolución, quiebra de un participante, a menos que el contrato prevea la continuación de los demás participantes que lo decidan por unanimidad. Eso, bueno, muy claro, no hay mucho que explicar. Por decisión firme de la autoridad competente que considere que la agrupación, por su objeto o actividad, persigue la realización de prácticas restrictivas de la competencia. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Si viola prácticas de la competencia, la autoridad puede extinguir, claro, bueno, estos agrupamientos, estos contratos de colaboración, en definitiva, pueden fortalecer más a una empresa y, en definitiva, hacerla entre monopólica o oligopólica y, en definitiva, violar algunas normas de defensa de la competencia por causas específicamente previstas en el contrato. También existe la resolución no voluntaria del vínculo, sin perjuicio de lo establecido en el contrato, el 1462. Cualquier participante puede ser excluido por decisión unánime de los demás si contraviene habitualmente sus obligaciones, perturba el funcionamiento de la agrupación o incurre en un incumplimiento grave. Bueno, esto es muy parecido a la ley de sociedades comerciales, ¿no?, la exclusión de un socio, lo que podríamos llamar la justa causa. Después tenemos otro de los contratos también muy importante, como es el de la unión transitoria de empresa. La unión transitoria de empresa
podemos decir que es un contrato. También, obviamente, para todos estos contratos yo le propongo este libro, El pensamiento jurídico de la empresa, el tomo 2, que está muy bien tratado. Es un convenio plurilateral donde varias empresas individuales o sociedades, varios empresarios individuales o sociedades se juntan para hacer frente a una obra o un servicio concreto. Fíjense que en general esto se usa para obras de gran envergadura o servicios de gran envergadura. Hay como característica una organización común desde ya, y los sujetos pueden ser muy variados, pueden ser personas humanas, pueden ser personas jurídicas, pueden ser personas jurídicas públicas o privadas, cooperativas, y su objeto es en definitiva prestar servicios, organización de servicios económicos, solo en este caso. Y las asociaciones, hay una discusión doctrinaria respecto de esto. La naturaleza es, como todos, es un contrato, tengámoslo bien en cuenta, esto es un contrato, es un contrato. Formas del contrato. Bueno, la forma del contrato es muy parecida a la anterior, al de colaboración, 1464. El contrato debe ser otorgado por instrumento público o privado con firma certificada y debe contener, bueno, el objeto, la duración, que debe ser igual al de la obra, ¿no? O al servicio que se trate, porque son puntuales, es para casos puntuales, ¿no? La duración que lleva la obra, la denominación, con la sigla unión transitoria, desde ya el nombre, razón social, bueno, toda la identificación de los sujetos partícipes, la constitución del domicilio especial, esto es igual, la constitución de un domicilio especial, las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo, ¿no? El nombre y el domicilio del representante, que puede ser persona humana o jurídica, al contrario del agrupamiento por colaboración, agrupaciones de colaboración. El método para determinar la participación de las partes en la distribución de ingresos y asunción de gastos de la unión, o en su caso los resultados, los supuestos de separación-exclusión, los requisitos de admisión de nuevos miembros, es igual, las sanciones por incumplimiento de obligaciones, y acá también las normas para la elaboración de los estados de situación, a cuyo efecto los administradores deben llevar, con la formalidad estanciosa en los artículos 320 y siguiente, los libros y habilitados a nombres de la unión transitoria que requieran la naturaleza e importancia del negocio común. O sea, la unión transitoria debe llevar también una contabilidad en los términos del 320. Representante. Y bueno, el representante tiene poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros, ¿no? Acá tenemos que ver 372, 358, 361, y del 368 al 372, que del Código Civil y Comercial, obviamente, que es todo lo relativo a la representación y a los poderes. No me quiero olvidar de nada, naturaleza contractual, formas de contrato. Bueno, acá me anoté como muy importante lo de los estados de situación. Esto es muy parecido a la agrupación por colaboración, por lo tanto ya tomamos el análisis de esta. La inscripción. ¿Cuál es el efecto de la inscripción? 1466 del Código Civil y Comercial es la oponibilidad frente a terceros. Si yo lo quiero hacer oponible frente a terceros, lo tengo que inscribir en la Inspección General de Justicia, ¿no? La oponibilidad a terceros. Sí, seguimos. Bueno, yo ya les hablé de esto, el representante, que está en el 1465. Tiene que tener poderes, 358, 361, 368 y 372. Yo les aconsejo leer estos artículos.
Obligaciones no solidarias, excepto disposición en contrato, 1467 leamos, que es la responsabilidad, las obligaciones, muy importante esto, excepto disposición en contrario al contrato, no se presume la solidaridad de los miembros por actos y operaciones que realice la unión transitoria, ni por las obligaciones contraídas frente a terceros. O sea, fíjense, acá no se presume la solidaridad. O sea, la unión no existe solidaridad entre los miembros. Aquí tenemos que ir al contrato por los actos de operaciones que realicen en la unión, ni por las obligaciones contraídas frente a los terceros, ¿no? Esta es una obligación contractual, o sea, hay que ver de qué manera frente a terceros se obligaron en el contrato. ¿No? Ver el F, el 1464, inciso F, tienen que cumplir con eso, ¿no? En el contrato. Los acuerdos deben adoptarse siempre por unanimidad, excepto pacto en contrario, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto de esto? Bueno, no se presume la solidaridad, ¿eh? En general, las obligaciones las podemos tomar como mancomunadas, ¿no? Como obligaciones mancomunadas, artículo 825 del Código Civil y Comercial. O sea, lo que pasa es que esto sí lo vamos a tener que ver en el contrato, obviamente. Si está fraccionada en las partes proporcionales. Generalmente, obviamente, de acuerdo a lo pactado entre ellos sobre los aportes, evidentemente, se van a dividir las ganancias de una manera y proporcional a esto, las pérdidas también va a ser de la misma manera, ¿no? Esa un poco va a ser la idea. Esto hay que ver el pacto. Lo que sí, no se presume la solidaridad. Hay que leer el contrato de unión transitoria. Ya estoy acá con los aspectos, algunos aspectos impositivos. Yo acá me anoté un fallo IBM contra DGI que le permite a la unión transitoria tener en definitiva como patrimonio de afectación una contabilidad propia, ¿no? Atiende a su autonomía patrimonial y reconoce como sujeto pasivo de tributo. Este fallo lo reconoce como un sujeto pasivo de tributo. La ley de procedimientos fiscales en el artículo 5C dice: serán responsables las entidades y empresas que incluso no tengan personería propia e incluso los patrimonios destinados a un fin determinado. Bueno, esto pasa, les decía, lo mismo que en el contrato de fideicomiso. El fideicomiso tiene una contabilidad, un régimen patrimonial y un régimen impositivo específico. Por último tenemos el consorcio de cooperación, que también, como dijimos en la UTE, es un contrato plurilateral concertado con el fin de optimizar las capacidades de sus componentes con miras a optimizar los resultados de la gestión específica y su desarrollo, ¿no? En realidad es muy utilizado en los consorcios de exportación. ¿Por qué no vemos los consorcios de cooperación que dice el 1470, ¿no? Cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar, concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar los resultados, ¿no? Está excluida desde ya una relación de control. En esto vale al igual que los consorcios de agrupamiento de colaboración, vale siempre la aclaración porque nos puede confundir un poco esto. Pueden desarrollar en sí cualquier actividad, pueden ser sujetos
personas humanas, sociedades, tengan o no domicilio en la República. Y esto que parece algo liviano, ¿no? Algo con no demasiada importancia, es algo muy importante. Como es una figura que de alguna manera fue creada, ideada para, para las exportaciones, para la colocación de productos en el exterior. Bueno, pueden formar parte de este contrato empresas extranjeras, ¿no? Pueden formar parte de empresas extranjeras, o sea, personas humanas, sí, personas humanas, personas jurídicas, con domicilio en el Estado argentino, en la República, o con domicilio en el exterior, que no estén inscriptas en la República. Bueno, tiene excluida la función de control, dirección y control, ¿no? Para dejar bien en claro que esto no se trata de un grupo societario, desde ya es un consorcio de cooperación y no pueden ejercer funciones ni de dirección ni de control sobre la actividad de sus miembros. Esto lo dice el 1471. Participan los resultados que genera la actividad desarrollada por el consorcio de cooperación, se distribuyen entre sus miembros en la proporción que fija el contrato, ¿no? Y esto va a ser importante también para la contabilidad. La forma del contrato, que debe otorgarse por instrumento público y privado con firma certificada, esto es lo mismo, de inscribirse conjuntamente con la designación de su representante en el registro público de comercio que corresponda. En el caso de la capital, la Inspección General de Justicia. Resultados ya lo dijimos. El contenido, bueno, es muy similar que los anteriores, ¿no? El nombre de los datos personales de los miembros individuales, el objeto, el plazo de duración del contrato, también tienen una denominación, con la leyenda consorcio y cooperación, la constitución de un domicilio especial, la constitución de un fondo común operativo, obviamente, y de determinado monto, la determinación del monto, las obligaciones y derechos de los integrantes, muy importante también, para ver cómo responden y con cuánto aportan, entran. La participación de cada contratante en la inversión o en los proyectos del consorcio, si existen, la proporción cada uno participa en los resultados. Es muy importante, la proporción en que los participantes se responsabilizan por las obligaciones, las formas y ámbitos de adopción de las decisiones para el cumplimiento del objeto. También es muy importante toda esta organización. Fíjense, después léanlo en detalle, que es muy importante esta de la organización, la determinación del número de representantes del consorcio, el nombre, el domicilio, las demás facultades, los poderes, bueno, las mayorías necesarias para la modificación del contrato constitutivo. En caso de silencio se requiere unanimidad. Las formas de tratamiento, las mayorías para decidir la exclusión, la admisión de nuevos participantes. En caso de silencio, la admisión de nuevos miembros requiere unanimidad. Muy importante esto también. Las sanciones por incumplimiento, las causales de extinción del contrato, una fecha para el tratamiento del estado de situación, también según un estado de situación patrimonial por los miembros del consorcio. La constitución de un fondo operativo del cual debe permanecer indiviso por todo el plazo de duración del consorcio. Fíjese esto del patrimonio de afectación que mantiene indiviso, es muy importante porque este patrimonio, patrimonio de afectación no puede ser afectado por deudas personales, particulares de los integrantes del grupo, ¿no? Del consorcio. O sea, solo puede ser afectado por las deudas del consorcio, no por las de los personales de los integrantes. Bueno, la extinción del contrato también es muy similar, por el agotamiento o imposibilidad de ejecutarlo, por la expiación del plazo, por la decisión unánime de los miembros, por la reducción a 1 del número de sus miembros, ¿no? Bueno, con esto quise hacerle un repaso de todos los contratos, de agrupamiento, ¿no? Que me parecen tan importantes, tan interesantes de desarrollar, ¿no?
todos estos contratos que se usan para asociar, contratos asociativos. Obviamente que vamos a seguir charlando sobre estos, pero les quise dar un panorama general de cada uno de estos contratos. Bueno, espero que les sea útil. Busquen la bibliografía, y la bibliografía los va a apoyar mucho, especialmente esta que yo les daba de contrato asociativo en la colección del pensamiento jurídico. Hay otro libro que ya se los muestro, que es Contratos Asociativos, Nominados e Innominados, de Repar, de Marcelo Perciavale, y hay otro también de Raúl Echeverry. Todos muy buenos libros que creo que les va a ser muy útil para el análisis. Busquen también libros que tengan, por supuesto, un análisis de esto, ¿no? De la contabilidad también, del estado de situación y demás. Bueno, espero que les haya sido útil esta charla y nos encontramos en la próxima. Bueno, gracias a todos.